Hola, yo soy Emilio de la Fuente, yo he estado en proyectos de verano, he estado en Guinea Ecuatorial, como veis ahí en la foto, y he estado en la selva amazónica en Perú. Yo os animo a todos a que participéis en proyectos de verano, podrás ayudar a la gente, podrás crear esperanza en la gente y sobre todo cuando vuelves verás que tu forma de vivir es totalmente distinta. Apuntaros a proyectos de verano y de paso pues dominarás idiomas, dominarás el fang, dominarás el suajili, el quechua, el portugués, el español que se habla en América Latina, y ahí no hace falta ni carné, ni B1, ni B2, ni nada por el estilo. Apuntaros a proyectos de verano. Hola, soy Francisco Martínez y quería compartir con vosotros que conocer un país africano como Guinea Ecuatorial, pues a través de un proyecto de verano de PROIDE, es una experiencia única. Ya no solo por el conocimiento de otras culturas, de otras costumbres, otra vegetación, clima, paisaje, sino sobre todo por la gente sencilla que conoces. Gente que vive en difíciles condiciones, que trabaja duramente para sobrevivir, sin comodidades, pero que comparte lo poco que tiene con cualquier europeo que se acerque por allí. Poco en bien, pero mucho en sonrisa, en tiempo, en amistad, en compartir. Es una experiencia inolvidable y que transforma a la persona que la vive. Hola, soy Javier Miquel y desde este espacio quiero felicitar a PROIDE por su 25 aniversario y agradecer la oportunidad que me dio hace 20 años de participar en uno de sus proyectos, el proyecto del Zapallar, en el cual pues me dio la oportunidad de a todas aquellas personas que lo están pasando mal en los países en vías de desarrollo, ponerles nombres y apellidos, con lo cual pues ya son más cercanos a nosotros. Jo vaig tenir la sort d'estar l'estiu del 2001 en Mèxic, un projecte molt intens físicament. Vam estar en la primera part en el Saltillo, molt prop de Monterrey, i una segona part en la Serra, en la Sierra Madre, i bueno, pues podria contar-vos moltes coses, però sobretot dir que el que més m'enduc, igual que es veu en la foto de darrere, és la felicitat d'haver vist els xiquets com jugaven, com s'ho passaven bé en qualsevol coseta. Ahí estan simplement jugant perquè van veure granotetes i cullerots i estan disfrutant. I crec que això és el gran ensenyament que em vaig endur, que no necessitem tantes coses per a passar-m'ho bé, per a disfrutar i per a ser feliços. Hola, me llamo María José Solera y soy profesora del Colegio La Salle de Paterna. Y bueno, pues yo he tenido la gran suerte de ir con PROIDE a 3 proyectos de verano, 2 en Guatemala en los años 97 y 98 y en el año 2000 a México. Y la verdad es que este mensaje es para deciros a todos aquellos que me veáis en este momento, pues que si tenéis alguna oportunidad en vuestra vida, que es muy interesante ir de proyecto de verano, que realmente te aportan más de lo que tú aportas a ese proyecto y a esas personas, y que, bueno, pues que te ayuda a conocerte a ti mismo y sobre todo a conocer otras culturas y darte cuenta que el mundo es mucho más grande que uno mismo y por eso vale la pena. Bueno, yo soy Pablo Garcés y ya hace un tiempo, en el año 2001, estuve en Perú en un proyecto de verano, en concreto en un sitio que se llamaba Bancay, en medio de los Andes. Y nada, estuve allí colaborando fuimos a un colegio La Salle y nos dijeron varios sitios a los que acudir para poder ayudar. Y estuvimos en un centro de educación especial, también en un orfanato, bueno, en realidad estuvimos en varios, y en un campo de trabajo con gente de La Salle. Y la verdad que nos llevamos de ahí una grata sorpresa de ver cómo la gente nos acogía, pese a que somos los colonizadores, y bueno, la gente lo ilusionada que estaba con nuestra presencia, y eso era suficiente como para sentirte suficientemente a gusto, irte contentísimo de vuelta, aunque en realidad el mes y medio se te queda corto, pero siempre es algo muy agradable.
y que te recuerdas con mucho cariño. Me llamo Ángel, soy hermano de La Salle y durante 4 veranos he tenido la suerte de participar junto con Proide en proyectos de verano en Zapallar, Lima, un asentamiento humano. La población pues vivía en un arenal y las casas eran de esteras. Lo que logré aprender pues estos 4 veranos es que la gente, a pesar de carecer de cosas básicas como podía ser alimentos, tenían una comida al día, o como podía ser una vivienda un poco más digna, pues la alegría nunca les faltaba en su rostro. Aprendí a relativizar y a darme cuenta que lo importante pues es el acoger a la gente y el compartir con la gente. Esa experiencia, una vez que llegué para acá, pues he intentado vivirla y dándole importancia pues a lo que realmente es relevante para la vida de las personas, y dejando pues un poco al lado esos otros aspectos más racionales y organizativos que muchas veces no nos conducen a nada. Hola, me llamo Domingo Pau, soy profesor en el Colegio La Salle de Paterna y tuve la oportunidad de participar 2 veranos seguidos en el proyecto de Zapallar, en un pueblo joven en las afueras de Lima, en Perú. Y la verdad, aunque sea un tópico, es un proyecto que te cambia la manera de ver las cosas y te cambia la vida, las prioridades en tu vida. Desde entonces he seguido vinculado a Proide. Sigo perteneciendo a la Junta y creo que es una forma, en la medida de mis posibilidades, de seguir colaborando con la ONG. Y nada, esta es mi participación para el vídeo de los 25 años de conmemoración de la ONG, que también como deseo pues que podamos cumplir muchos más. Hola, soy el hermano Jesús Royo, actualmente profesor del Colegio La Salle de Paterna y anteriormente en Menorca durante muchos años. Yo también participé en los proyectos de desarrollo y promoción bajo la cobertura de FERE, porque todavía Proide no estaba institucionalizada. En el poblado donde estuvimos, 3 hermanos, hermano José María Pérez, hermano Antonio Martín López y un servidor, desarrollábamos la labor para las 200 personas que componían el poblado. Desarrollábamos nuestra labor en 2 etapas diferentes. Por la mañana, con la clase a todos los niveles, desde alfabetización hasta los más desarrollados. Incluso con la gente que no entendía español usábamos las labores de ayuda del intérprete, que era en este caso el catequista del poblado. Por la tarde conocíamos sus problemas, viviendo con ellos, compartiendo con ellos alegrías, penas, preocupaciones. Así fue pasando el periodo de las 6 semanas que estuvimos allí, con tan peculiar situación que la mayor parte de la gente que fuimos ese año en los poblados que había alrededor nuestro, vinimos infectados de malaria y tuvimos la posterior rehabilitación en nuestros sitios de trabajo. Es una experiencia muy agradable, guardo un recuerdo muy bonito, y aunque hayan pasado 25 años, recuerdo todavía las caras de los niños, de las personas, las caras alegres al recibirnos, las caras llorosas cuando nos marchamos. Fue muy típico y muy alegre la recepción después de un montón de horas de camión, de transporte, cuando nos recibieron en el poblado a base de bailes y baleles. Por eso fue una experiencia agradable a pesar de todas las dificultades que pasamos.
Hola, soy Maricruz y participamos en un proyecto en Guinea Ecuatorial que durante 2 años, ¿no? Era promoción de un poblado que estaba en la selva y teníamos que dar clases a los niños pequeños, a los jóvenes y a los adultos, ¿no? Y también había promoción, pues construimos un manantial para que la gente pudiera tener el agua. Lo que más aprendí, pues, fue que se puede vivir sencillamente, que nos hemos creado demasiadas necesidades y que hay veces que viviendo con muy poco, pues también es posible ser feliz, ¿no? Y lo más bonito de todo, pues, fue conocer a toda esa gente, ¿no? Que con otra raza, de otra lengua, y que pues podíamos compartir los mismos sentimientos, las mismas emociones y disfrutar juntos, pues, en esos 2 meses que vivimos. Nos haría mucha ilusión poder volver y esperamos, pues, que algún día volvamos a encontrarnos con todos ellos. Una experiència inolvidable viure un projecte d'estiu de la ONG Proide. Va ser per a qualsevol voluntari que pugui gaudir d'aquest moment en la seva vida. Un moment en el que treure un somriure d'un xiquet o d'una dona, que són les persones més desfavorides en aquesta situació, és una satisfacció enorme amb les diferents activitats que pots treure endavant. Nosaltres vàrem estar al nord de Mèxic, a la Serra de Durango, on la civilització queda molt lluny, però totes les persones demostren que som iguals allà on estem i que per tindre molt o tindre poc, un somriure té el mateix valor. Vos anime a participar als projectes de Proide. Gràcies. Hola, me llamo Maribel, soy profesora de secundaria y bachillerato de lengua y literatura española y latín. Yo soy Rafa, profesor de secundaria también, y en el verano del 2011 decidimos embarcarnos en un proyecto de verano con Proide. Pero nuestro embarque no solamente fue en primera clase, sino que decidimos llevar remando nuestro navío y, como veis en la foto, pues llegamos totalmente exhaustos. El proyecto en el que estuvimos era un proyecto que fomentaba tanto a nivel educativo como a nivel pastoral y la formación agropecuaria de los habitantes de la región. Una de nuestras inquietudes era no saber lo que íbamos a hacer allí, porque el director de Esmagama, el padre Otorino, no nos enviaba ninguna información acerca de allí. Pero toda esta idea se disipó una vez que llegamos, y entonces lo que hicimos fue participar conjuntamente con los habitantes de allí en las tareas que hacían a diario. De tal manera que lo principal fue la convivencia, el intercambio cultural y el intercambio de opiniones que mantuvimos con ellos. Fue una experiencia increíble, tanto convivir con ellos como trabajar con ellos, y también la experiencia que vivimos nosotros pues como conociendo África y esa pequeña región de África. Consideramos que todos alguna vez en la vida deberíamos realizar una experiencia de este tipo. Soy Vicky García, estoy en el Colegio de La Salle de Paterna y yo fui a Guinea en el año 1989. Fui al poblado de Ayana, allí era la primera vez que iba una mujer blanca de cooperante, me ha cuidado muchísimo. Y os recomiendo que, si podéis ir, que vayáis, porque es una de las experiencias mejores que he tenido yo y que me han marcado. Hasta luego.